Perfecto. Disculparán. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un abrazo cordial para el economista Luis Tovar. Él representa el pensamiento, un pensamiento económico, una forma de ver la realidad económica y social de la República del Ecuador. Bienvenido. Usted desde la cátedra analiza, conoce varios factores que son importantes para nosotros. ¿Hacia dónde va la economía ecuatoriana? Porque oigo una cantidad de rumores que estamos quebrados, que vamos a recuperarnos, que estamos con un crecimiento del 2,7 y que el próximo año vamos a crecer el 3%. ¿A dónde va la economía ecuatoriana? Porque la mayoría de personas están decepcionadas de la situación actual. Por favor, Luis. Bueno, ante todo, un cordial saludo, doctor, y a los amigos que nos escuchan a través de las diversas plataformas. Bueno, en verdad la economía ecuatoriana tiene un panorama bastante complejo, bastante complicado. Para ello quisiera dar una información del Fondo Monetario Internacional, que la publicó recientemente, ¿no? En donde hace unas previsiones de crecimiento de la economía del Ecuador para los próximos 7, 8 años. Lo que me preocupa de los datos del Fondo Monetario, repito, hace referencia a que el crecimiento para estos 3 años próximos no pasará del 2,5% y para el 2030-31 se estima que el crecimiento va a llegar al 3%. Con estos datos, con estos indicadores, podemos darnos cuenta de que realmente una recuperación de la economía lamentablemente no va a poder ser ni a corto ni a mediano plazo. Para que el Ecuador un poco se recupere de la crisis con la que atraviesan, mínimo deberíamos crecer al 5 o 6% durante los próximos 10 años. Pero lamentablemente, repito, este dato que es importante del Fondo Monetario Internacional, que quien prácticamente está verificando nuestra economía cada cierto tiempo, ¿no? Para otorgarnos el crédito que el Ecuador requiere, pues ha indicado esas previsiones de crecimiento que no son nada halagadoras para todos los ecuatorianos. Bien, por cierto, la deuda externa, la situación atávica para el Ecuador viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero las proyecciones del gobierno son optimistas. Se dice, por ejemplo, que hasta el 2040 nosotros ya no tendremos desempleo, que se pagará gran parte de la deuda externa, que vendrán capitales, especialmente con la minería, y que la economía se estabilizará hasta el 2040, repito, con características bastante favorables. ¿Estas expectativas son únicamente decires o en la práctica podrá realizarse esto? Luis, por favor. Vea, justamente estaba revisando los principales retos de la Agenda de Crecimiento Económico 2040, que el presidente pues lo expuso la semana pasada. Y de ahí pude sacar en resumen 6 aspectos que me parece importantes compartir para luego dar una respuesta a lo que usted me hizo hace un momento. Número uno, el gobierno en su agenda plantea fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica. Esto Ujú. obviamente ¿para qué? Para buscar normas claras para que haya inversión, ¿no? Tanto nacional como extranjera. Este es uno de los planteamientos que pone. Número dos, alcanzar la estabilidad fiscal mediante un manejo adecuado de las finanzas públicas con una mayor eficiencia del gasto y un marco macroeconómico que fortalezca la credibilidad del país y la sostenibilidad de la dolarización. Es el segundo punto que plantea el gobierno. El tercero dice mejorar la competitividad y la productividad. El cuarto, profundizar el sistema financiero y fortalecer la dolarización. El quinto, desarrollar sectores estratégicos. Y el sexto, superar las restricciones estructurales de crecimiento de la economía ecuatoriana. Ahora, finalmente, hace un resumen y donde se puede ver cuál es la proyección del gobierno con este último resumen que voy a compartir a ustedes. Dice lo siguiente. El Ecuador debe transitar desde un modelo basado en el gasto público y la dependencia de los ingresos petroleros hacia una economía más competitiva, productiva y diversificada y sustentada en inversión privada y la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento institucional. O sea, como teoría, nos parece muy bien, ¿no? Estos 6 planteamientos que le da el gobierno. Pero son Pero discursivos a la larga. exactamente, ¿no? Y en el último me queda un razonamiento que nos hace ver hacia dónde apuntaría el gobierno. Fíjese, voy a repetir esta parte que me parece interesante, ¿no? Dice, debe transitar de una economía basada en el modelo del gasto público y la dependencia de los ingresos petroleros hacia otra economía más competitiva. Ahora bien, aquí se ve claramente de lo que una política que puede darse es una reducción del gasto mayor aún en el Estado, ¿no? Lo cual, revisando el presupuesto,
que se envió a la Asamblea el año pasado, en octubre del 25, para que entre en vigencia en este año, pues no lo veo de dónde podría recortar aún más el gasto, ¿no? Y otro aspecto que también llama la atención es el reducir la dependencia petrolera, que todos estamos de acuerdo con aquello, ¿no? Siempre nuestro país está en los vaivenes de que si sube o no el precio del barril del petróleo para ver cómo está nuestra economía. Sin embargo, el valor o el ingreso más alto del presupuesto del Estado radica en el tema de los impuestos. De los impuestos es el ingreso número uno del presupuesto del Estado. Entonces, si es que el gobierno tiene esas premisas, ¿qué podemos nosotros suponer? Uno, que va a reducir aún más el aparato estatal y la inversión de pronto, ¿no? La inversión pública que no sabemos hasta dónde puede hacerlo porque en este momento no hay inversión pública en el país, ¿no? Y también el tema de los salarios en el sector público, que si bien es el valor más alto del gasto, está cerca de los 10.200 millones de dólares en el presupuesto del Estado, pero es bien complejo reducir porque los gastos más altos en remuneraciones están justamente en salud, está en educación, ¿no? Y está también en seguridad. Sí. Hablemos de seguridad en la policía y en las Fuerzas Armadas. Entonces, no vemos otro espacio en donde el gobierno pueda reducir el tema de los gastos, ¿no? No le quedará, a lo mejor, ojalá me equivoque, pero no le quedará a lo mejor otra opción que ir al tema de los impuestos, ¿no? A lo mejor un incremento, o un nuevo incremento en el tema impositivo, en el impuesto a la renta, eliminación de algunas deducciones, para un poco solventar esa crisis en la cual lamentablemente no puede salir. Bueno, dentro del concepto que nosotros o manejan, mejor dicho, las economías capitalistas, las nuevos capitalistas, en fin, es un poco reducir el gasto público, pero ¿a dónde va dirigido? Todavía más de las necesidades que estamos pasando por la falta de presupuesto en salud, en vivienda, en educación, todavía van a recortar más aún, porque allá iría justamente la reducción del gasto público que nosotros entendemos como una inversión, no como gasto público, Luis, por favor. Sí, justamente lo que usted señala, doctor, tiene la razón, ¿no? Si bien como economistas, de pronto, como personas que estamos en el tema de las finanzas, vemos que hay dos opciones para equilibrar un presupuesto, o tres opciones, ¿no? La una, pues incrementar los ingresos, ¿no? La otra, reducir los gastos. Y la que han recurrido todos los gobiernos de turno ha sido para cubrir ese déficit, incrementar el tema de la deuda, ¿no? Es por eso de que la deuda prácticamente es imparable y uno de los rubros también altos, al igual que los gastos en sueldos, en el tema del presupuesto del Estado, está el pago de deuda, tanto el capital como de intereses, ¿no? Que solamente, entre paréntesis, del año pasado se planificaron cerca de 13.000 millones en el pago de capital e intereses. Entonces, nos podemos dar cuenta de que el Ecuador requiere un cambio estructural, ¿no? Y ahora sí, respondiendo a su pregunta. Si nosotros nos enfocamos únicamente en el tema de reducir los gastos en sueldos, ¿no? Si les invito a los amigos a que puedan revisar la proforma presupuestaria en sueldos, el mayor porcentaje está en salud, en educación, seguido de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, si queremos hacer una reducción, tendríamos que tocar cualquiera de los cuatro aspectos que le dije hace un momento, ¿no? Vamos al tema Correcto. de salud. Yo pienso que sería imposible, ¿no? Reducir aún más el tema de salarios en el sector de salud. Vemos que lamentablemente no hay ninguna opción para la gente que no tiene recursos y quiere acudir al Seguro Social o al Ministerio de Salud Pública a través de los hospitales. La atención no es inmediata, ¿no? Vamos al tema de la educación. Lamentablemente, recientemente se expuse una publicación en donde se veía que cerca de 600.000 jóvenes han dejado de estudiar los últimos 11 años. 11 años, así es. Tampoco podríamos ir ahí al tema de reducir los sueldos o las partidas de los docentes y administrativos. En tercer lugar está el tema de las Fuerzas Armadas y la policía. En esta época de la inseguridad también sería bastante complicado, bastante Riesgoso. complejo Ujú. reducir. No pienso que a nadie, absolutamente nadie, ninguno de los ecuatorianos pensaría a lo mejor reducir el tema de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, el resto son valores pequeños, ¿no? Que si bien de pronto suman, pero no tienen un efecto
significativo en el total de los gastos del Estado. Entonces, si bien retomando a la agenda, a lo que hizo usted en relación al inicio, doctor, de la intervención, de la agenda del 2040 del presidente de la República, si bien son aspectos positivos que se quiere ver a futuro, pero lamentablemente no tenemos los mecanismos para poder lograr estos objetivos que se está planteando el gobierno, ¿no? De cambiar esa matriz del Estado, de no depender exclusivamente del petróleo, sino de una cantidad de productos de exportación, ¿no? Sin duda, el gobierno está apuntando a través de los tratados de libre comercio, que tienen sus pros y sus contras, como sabemos, ¿no? Pero Ujú, también el tema de las exportaciones, me recordó algo, doctor, este momento que quiero compartir también con el resto de amigos que nos están escuchando. Nosotros sabemos de que el Ecuador tiene cuatro o cinco productos que son los más fuertes de nuestra exportaciones, ¿no? El tema del banano, el tema del camarón, que es el más ujú. importante, están los enlatados de pescado, están los productos mineros. Hay un producto que Las creció, flores. ya, las flores también, ¿no? Pero Ujú, un producto que creció notablemente los últimos 5 años y en este año ya tuvo una baja. Me refiero al tema del cacao. correcto. ¿No? Ujú. En este año comparando los datos de enero a junio del 25 con enero a junio del 26, el cacao se ha reducido en cerca de 1.000 millones. Entonces, son productos que dependen mucho del mercado internacional, ¿no? Entonces, el gobierno, como usted puede ver, pues no le quedan muchas alternativas, ¿no? Pienso yo que a lo mejor, una, reducir aún más ese gasto que no lo vemos de dónde, del gasto público, ¿no? Para no depender tanto de seguir endeudándonos. Y por otra parte, yo sí creo de que el gobierno va a apuntar al tema impositivo, ¿no? Porque este es prácticamente, repito, el mayor ingreso en el presupuesto del Estado, a donde va a apuntalar a ¿Y qué va a futuro. pasar con los combustibles? ¿Por qué se va a tener un impacto mucho más amplio, digamos así, para regar, para hacer que otras personas que no son transportistas, en fin, tengan que suplir? Quiero decir, este impacto de los combustibles será tomado en cuenta del crecimiento de los precios, será tomado en cuenta por el gobierno, que repito, a lo mejor golpea socialmente más fuerte. Vea, aquí usted dio otro tema que es muy, muy complejo, ¿no? Comentarles, ¿no? Sobre todo los resultados. Me refiero al tema de los subsidios. Históricamente, los subsidios más altos que ha tenido el gobierno han ido enfocados, de los diversos gobiernos, perdón, han ido enfocados al tema de los combustibles. Pero Correcto. recordemos que este gobierno inicialmente eliminó parte de los subsidios de los combustibles de la gasolina eco, ¿no? También la super, y luego, hace poco, el tema del diésel haciendo cuenta, ¿no? Cuánto se ha ahorrado el gobierno en el tema de los subsidios, ha llegado a cerca de 1.200 millones en el tema por reducir en gran parte de los subsidios de los combustibles, ¿no? Pero en cambio se han creado otros subsidios. ¿No? Entonces, lo ideal, entre comillas, ¿no? Hubiera sido de que con ese incremento de los ingresos al gobierno, vía reducción de los subsidios, se pueda equilibrar un poco el déficit fiscal, ¿no? Pero se han creado nuevos bonos sobre todo, ¿no? Entonces el monto global de los subsidios en el Ecuador casi permanece inalterable. Ya. Recordemos que en la teoría, ¿qué es lo que nos dicen que debe ser un subsidio? ¿No? Debe ser uno, temporal. Número dos, debe ser focalizado, ¿no? Y número tres, no debe distorsionar la economía. Esos fueron los Correcto. argumentos que expuso el gobierno para eliminar los subsidios de los combustibles. Pero hemos visto, y les invito también que podamos ver los presupuestos del 24, del 25 y del 26, en donde los subsidios totales prácticamente permanecen inalterables. Y más bien se han incrementado los subsidios de orden social, ¿no? Que de pronto alguien dirá, está bien que se entregue un subsidio a la gente pobre, ¿no? ¿Ya? Pero Pero yo esta no pienso es una especie de demagogia que no es técnica hablando que en la economía, sino digamos clientelar. Yo pienso que el mejor bono que puede dar un gobierno a los ciudadanos es la posibilidad de tener un trabajo digno, un empleo, ¿no? Entonces, si creamos un bono de manera permanente, como usted lo señala de pronto de una manera clientelar, distorsionamos bastante el tema de la economía, ¿no? Y tapamos un hueco y destapamos otro, ¿no? Y el déficit fiscal, que es un tema estructural
de la parte del Ecuador, que de acuerdo al mismo gobierno se planifica que cerraremos de cerca de 5.400 millones, prácticamente va a estar inalterable. Entonces aquí es un llamado, yo pienso que debemos hacerlo todos, ¿no? A manejar las cifras con total seriedad, ¿no? Y las decisiones sobre todo. Si es que eliminamos un subsidio, ¿no? Invirtámoslo, hagamos lo posible para crear más fuentes de trabajo. Igual pasó cuando se incrementó el IVA, ¿no? Al 15%, del 12 Ujú. al 15%, ¿no? ¿Cuál era la parte inicial del gobierno? De que con esos valores íbamos a apoyar al tema de la inseguridad, ¿no? Para eliminar ese grave problema, el principal problema por el que atraviesan los ecuatorianos. Pero lamentablemente vemos que de acuerdo a las cifras últimas que se publicaron en el Ministerio del Interior, con corte a junio de este año, ¿no? De que continúa la tendencia, el 2026 será el segundo año más violento del país en muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, repito esta parte que es muy importante, ¿no? El gobierno debe priorizar el tema de lo social, que lamentablemente todavía es una deuda muy grande con los ecuatorianos. Bien, correcto. En la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar y en el sector de Manabí, donde existe una gran migración, como que se siente un estado de satisfacción mínima, pero las personas se sienten tanto bien. Es porque las remesas, el envío de remesas ha crecido sobre los 10.000 millones y las personas se están ocupando en gasto, porque en los Estados Unidos no lo pueden hacer pensando que a lo mejor les expulsan de la noche a la mañana, especialmente a los migrantes que no tienen el estatus reglamentario. Esto ayuda a dinamizar la economía y a Cuenca, la ciudad más cara del país. Vean, justamente las remesas es un valor significativo con respecto al PIB, ¿no? El año pasado rompimos un récord en recepción de remesas, ¿no? Y sobre todo de parte de los Estados Unidos, donde el país donde llega casi el 80% de las remesas al país, al Ecuador, seguido de España y luego Italia con cantidades un poco más bajas, ¿no? Ahora, mucha gente preveía de que el 2025 iba a tener a lo mejor una baja en cuanto al tema de remesas, pero por ese miedo que tienen nuestros amigos migrantes, ¿no? Nuestros coterráneos enviaron de pronto más rápidamente los recursos, ¿no? Acá por temor a ser deportados. Y esos recursos, ¿no? Se invierten la mayor cantidad, según en un análisis que se hizo recientemente, en el gasto, ¿no? En el gasto en alimentación, va el tema de educación, está el tema de salud, que es un problema grave en el Ecuador, y luego va a la parte de inversión, sobre todo en la parte inmobiliaria, ¿no? En Ujú. comprar de pronto un terreno, una casa, o dedicarse a construir, ¿no? Una vivienda. Y efectivamente, como usted lo señala, las ciudades o las provincias que tienen mayor impacto en recepción de remesas son Azuay y Cañar. Si bien en términos monetarios la mayor cantidad de recursos llega a Guayaquil y Quito, pero si consideramos el número de habitantes, al sacar remesas per cápita, ¿no? Las ciudades y las cantones, perdón, y las provincias más beneficiadas por el tema de las remesas son los cantones que están en las provincias del Azuay y del Cañar, ¿no? Ujú. Entonces, per cápita, por ejemplo, Suscal es el cantón que recibe mayor remesas per cápita de todo el Ecuador, ¿no? Un cantón pequeñito en la provincia del Cañar, ¿no? Un cantón Entonces, desierto. usted si puede, justamente con unos amigos de Ecoavisa fueron a darse hicieron un reportaje ahí y efectivamente no hay movimiento, ¿no? Pero lo que sí hay es viviendas grandes de pronto y también vehículos que están dentro de De las alta casas, gama, ¿no? claro, Ajá, sí, ¿no? sí. Entonces, los recursos de la remesa son muy importantes para la economía, en este caso del Ecuador, como le dije hace un momento, llegan al 6,5% aproximadamente. Y el último dato también que salió en el Banco Central al primer trimestre de este año, ¿no? Todavía no sale al segundo trimestre de este año, indica de que las remesas se siguen incrementando en el Ecuador, ¿no? ¿Ya? Esto es justamente repito, por esa previsión que tienen nuestros migrantes a temor de ser deportados y enviar aceleradamente los recursos acá al país. Y sobre todo, como usted señalaba, Cuenca, una de las ciudades más caras del Ecuador, en donde sí, los recursos de nuestros migrantes van a la mayor parte al gasto corriente de los hogares, ¿no? Al gasto diario prácticamente de los hogares de los cuencanos Se y de las personas calcula, que viven se en la provincia del calcula que en Cañar. este año podrían llegar 10.200 millones al país por concepto de dinero que enviado del extranjero.
pero corremos un riesgo y esto es cierto. En la ciudad de Cuenca, nosotros tenemos un crecimiento especialmente de la construcción de vivienda, la construcción de diferentes formas también, y esto ocupa mano de obra indiscutible. Pero no corremos el riesgo a lo mejor de un efecto burbuja como se dio en España, porque usted viene a la ciudad de Cuenca, va a la ciudad de Azogues. Hace días estuve en Dele, unas construcciones increíblemente aceleradas, no hay juventud, pero esto hace que circule el dinero. No se crea a lo mejor un efecto burbuja porque hay exceso de construcción. Ya, antes de responder a su inquietud, voy a darle el dato exacto de cuánto llegó de remesas del año 2025 y cuál es mi proyección que puede pasar en el año 2026. Correcto, gracias. En el 25 llegó siete mil 1.200. setecientos veintinueve millones y Mm, en el 24, solamente para que los amigos tengan poder compararlo, llegaron 6.540 millones. Entonces la diferencia es bastante fuerte, ¿no? De un año para otro. ujú, Se estima que en este año, que en el año 2026, a lo mejor podamos tener un pequeño incremento, pero no tan fuerte como era la tendencia, ¿no? A lo mejor no lleguemos a los 8.000 millones, ¿no? Cerremos a lo mejor en los 7.800, 7.900 millones, ¿no? De remesas, pero igual sigue siendo un aporte importante para la economía, tomando en cuenta que si lo comparamos con la inversión extranjera directa, que obviamente las remesas en este año son prácticamente 4 o 5 veces más, ¿no? Que la inversión claro. extranjera directa. Entonces, gran parte, más bien dicho, de las remesas de nuestros migrantes se invierten, como le decía, en el tema de las construcciones, ¿no? Ujú, Entonces, esto, o también como una especie de ahorro, nuestros migrantes, ¿qué suelen hacer, no? Ya tenemos un terreno, se planifica hacer una vivienda y mes a mes nos envían los recursos y la gente con ese mensual va construyendo, ¿no? Hace el primer piso, el segundo piso, luego hacen los acabados, ¿no? Ese es un poco el ritmo en que hacen nuestros migrantes para el tema de las construcciones, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? De que se envíen cantidades, qué sé yo, para comprar una casa terminada, ¿no? A lo mejor 100.000, 200.000 dólares para una casa terminada. Es más complejo aquello, ¿no? Más hacen con ese plan como un ahorro para la inversión, ¿no? Y otro recurso que también es importante y que se puede ver en el sistema financiero también va al tema de los ahorros, ¿no? Y correcto. también, pues hemos visto que el tema de los depósitos, tanto de la banca como de las cooperativas, han tenido un incremento importante. Justamente el dato que salió al mes de junio de la banca y de las cooperativas, un incremento superior, sobre todo en las cooperativas, a los recursos de las pólizas de acumulación. Ujú, Entonces, las personas generalmente, por ese tema de la previsión, ponen sus recursos en una póliza para que le generen, aunque las tasas de interés, ojo, también han bajado notablemente en el sistema financiero, ¿no? Antes llegaban a cerca del 8 o 9% si dejaban una póliza a un año. Ahora prácticamente las pólizas a un año no superan el 5,50 de ujú, rendimientos en las cooperativas y en la banca no superan el 3,3%, ¿no? Entonces, eso también yo pienso que a la larga va a desestimular que la gente, que los nuestros migrantes tengan estos recursos ahí y de pronto puedan seguir invirtiendo en el tema de la construcción. Pero no quiero dejar lo que usted señaló hace un momento, ¿no? Del tema de tanta construcción que se está viendo en este momento, ¿no? Las personas que están aquí, que son de Cuenca, podemos ver la cantidad de edificios que se hacen este momento. En Cuenca, ¿no? Edificios que están pegados el uno al lado del otro. No sé si lo han podido ver, sobre todo en las orillas del río, ¿no? Hay un edificio muy bonito que tiene vista en todos los 3 lados, pero al cabo de un año ya le ponen un edificio a la derecha y otro a la izquierda y le tapa toda la visibilidad, eso entre paréntesis nada más, ¿no? Pero justamente ahí ese es otro tipo de inversiones, ¿no? No son tanto de los migrantes esos departamentos que se están vendiendo, ¿no? Pero yo pienso que a la larga también esa situación va a frenar. Va a frenarse un poco, ¿no? Porque los recursos también, viendo cómo está la economía, los datos que le di al inicio de la intervención, que el Fondo Monetario, repito, del Fondo Monetario, que se estima que la economía no va a crecer más allá del 2,5, 2,7% en los próximos 3 años.
Y sí, sí, realmente son situaciones que, preocupantes números que nos llaman la atención, pero sin embargo parece que desde los estamentos estatales no se toman en cuenta este tipo de circunstancias, sino se promueve eh, cierta especie de esperanza dentro del pueblo ecuatoriano. En marzo de 2026, del último dato que tengo, la deuda externa alcanzó 52.188 millones, pero sumada la deuda externa pública y la deuda externa privada. Es decir, estamos atados, consumimos crédito o paralizamos la economía. La inversión, en fin, ha desaparecido prácticamente del país, especialmente a la inversión pública, Luis. Sí, ahora el gobierno dio un dato que sería de verificar de dónde van a sacar esos recursos. Nos decía que a partir del mes de septiembre, la inversión pública iba a dinamizarse en el país, Ujú. ¿no? Ojalá pase, porque a todos nos conviene que el Ecuador crezca, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo están las finanzas, ¿no? Justamente el Fondo Monetario Internacional, en las visitas que nos ha hecho recientemente, ha verificado que el Ecuador obviamente requiere mayor financiamiento para cubrir ese déficit. Y lamentablemente, ¿qué es lo que qué está pasando? Nos estamos endeudando ¿para qué? Para Para pagar pagar. la deuda, ¿no? Entonces, repito el dato que le dije, que le di al inicio de la intervención, ¿no? Cerca de 13.000 millones de dólares en el presupuesto de este año se van a destinar al pago de ¿qué? De capital y de intereses, ¿no? Entonces, como no hay mayores recursos en el arca fiscal, repito, el mayor recurso de ingreso al fisco es el tema de los impuestos y número dos, el tema del precio, perdón, de las exportaciones petroleras. Como Ajá. no hay un incremento tan significativo para aquello y tampoco se ha reducido el tamaño del Estado, ¿no? En los últimos 2 años, no le queda al gobierno más que seguirse endeudando para seguir pagando. ¿No? O sea, el gobierno, lo ideal a lo mejor podría ser de que se pague esa deuda y los intereses con los que nos endeudamos o la tasa de interés a la que nos endeudamos a futuro sea menor, ¿no? Para tener algún tipo de saldo positivo. Pero, repito, según las proyecciones que hemos visto en el presupuesto del Estado, no le va a quedar otro al gobierno que seguirse endeudando para seguir pagando la deuda, tanto capital como también intereses. Ahora, nosotros tenemos que pagar capital e intereses y vamos a tener menos desembolsos posiblemente del Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito, pero ah, sí se hace necesaria la pregunta. La economía o el gasto en el Ecuador es para inversión productiva o para gasto corriente y al mismo tiempo esto abastece para sostener el endeudamiento. Lamentablemente no. Si no se da un cambio estructural en el manejo de la economía, lamentablemente lo que le va a quedar a este gobierno y a otros que vienen es el tema de seguirse endeudando para que su déficit siga equilibrándose, ¿no? No hay manera, he visto que lamentablemente ha sido la práctica de todos los gobiernos, ¿no? Esto, ¿no? Hay un déficit, no vemos la forma de incrementar los ingresos o reducir de una manera inteligente el gasto, sino que es lo más fácil, entre comillas, ¿no? El tema de seguirse endeudando, ¿no? Para cubrir ese déficit que nos está ahogando año tras año. Y repito, esta cifra es alarmante, los 13.000 millones de dólares que tenemos que pagar en este mes, en este año, perdón, es mayor incluso a todo el tema del presupuesto en gastos de personal del sector público, solamente Ujú. para que la gente se dé cuenta aquello, ¿no? O el gasto en educación, que son cerca de 3.500 millones de dólares, entonces son 4 veces más el tema de salud o educación, lo que es el egreso para pagar tanto capital como de intereses de nuestra deuda externa. Ahora, Luis, una pregunta final para terminar el programa. Le reitero el agradecimiento. La deuda externa en algún momento de una herramienta de desarrollo y se convierte en un dogal, en, en una forma, yo diría, de estrangular a la juventud, a las nuevas generaciones. Que esto comenzábamos desde la universidad, damos desde la época de los 70, pero la deuda crece. Estamos nosotros legando al Ecuador una deuda que nos asfixiará, asfixiará a las nuevas generaciones. Ya, justamente ese es un tema que se discute en las aulas, ¿no? ¿Es bueno o malo endeudarse? Yo diría que depende. ¿Para qué me endeudo? Voy a responderle su pregunta del país haciendo un ejemplo de un hogar, ¿no? Si un padre de familia tiene dos opciones, uno, me endeudo para una fiesta
o me endeudo para ponerme un negocio, ¿no? ¿Cómo va a ser más fácil o menos complejo realizar el pago al banco? Con un negocio, ¿no es cierto? Claro que tiene un riesgo un negocio, ¿no? Pero hay la posibilidad, ¿no? De poder cancelar al banco. En cambio, si es que pido el dinero para una fiesta, de pronto me siento bien, tengo un encuentro con mis familiares, fortalezco mis lazos de amistad, de familiaridad, pero no tengo para pagar por haberme endeudado de esa manera. Igual le pasa al Estado. Si el Estado se endeuda para inversiones productivas, pues puede hacer frente al pago de esa deuda. Pero si solamente el gobierno o el Estado se endeuda para seguir pagando deuda o para gasto corriente, va a ser muy complicado que el Estado pueda salirse de esa crisis que nos golpea ya bastantes años. Entonces, repito, si es que no hay un cambio estructural en el tema del manejo de la deuda, también fomentando nuevos ingresos para el Estado, y reduciendo de manera inteligente los gastos, prácticamente el siguiente año tendremos que seguirnos endeudando para cubrir el déficit fiscal. Muchas gracias. He conversado hoy con el economista Luis Tobar Pesante. Ya volveremos a conversar. La Politécnica, le cuento sin adular, la Politécnica Salesiana está marcando un sendero de crítica y de opinión en el país. Muchas gracias, Luis. Un gusto. Pase Muchas bien. gracias. Un cordial saludo. Hasta luego.